Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo y tú en el Sendero a la Iluminación con Linda Zavala Maldonado. Hablaremos de medicina alternativa, magia, herbolaria, numerología y otros temas que te apasionarán. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @PueblaPreciosa. Buenas tardes, Linda Zavala les da las gracias por acompañarnos a su programa El Universo y tú en el Sendero a la Iluminación. Y bueno, cuando vamos a la iluminación tenemos que ver desde nuestro comportamiento, nuestro sentimiento, nuestro actuar ante la sociedad, en familia y para nosotros mismos. Y es en este sentido que tengo aquí muy serios a mis invitados, unos grandes amigos y excelentes profesionistas. Él es el abogado Francisco Vázquez González. Bienvenido, abogado. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Y tenemos a nuestra amiga psicóloga, así como la ven de seria, es muy profesional, es una excelente psicóloga y se llama Guadalupe Flores Oyarzábal. El segundo apellido siempre me cuesta el trabajo. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues miren, en esta ocasión vamos a platicar con ustedes, aquí con el abogado y con nuestra amiga Lupita. Vamos a platicar de problemas legales que se presentan con las actas de nacimiento. Así es. Y también vamos a hablar en el aspecto más espiritual, en el aspecto de la relación que existe en familia, con los vecinos y en nuestro entorno, la violencia invisible. ¿Verdad, licenciada? Sí, así es. Sí, nada de que fue el hombre que traes el ojo morado, es que, no sé. Le pegó a su esposa. Dice, no. Pues no ir por las tortillas, esa sí es visible. Esa sí es visible, Porque pero... es física, pero la que lleva en el alma el varón es la invisible, ¿no? Bueno, ya la psicóloga nos dirá de qué trata. Sí, porque entonces decir, es que traigo el ojo morado, me pegué con la puerta, qué puerta tan tonta, ¿verdad? Entonces me caí, ahí está, iba a ser la broma, ¿no? El hombre invisible, o sea, el agresor invisible, Sí. pero no. Pues es aquella evitación, ¿no? Evitación cuando es ante un hecho, que en este caso es una violencia visible. ¿Por qué? Porque se ve, se llega a palpar, se nota en el cuerpo. Por ejemplo, la bofetada, el ojo morado, no sé, a lo mejor las piernas, eso se puede ver. Pero ¿qué es lo que no se puede ver? Aquello que se siente. Aquellas palabras, aquellos insultos, aquellas emociones que tú estás sintiendo al recibir esa violencia. Por eso es violencia invisible, porque es aquello que no se puede ver. Muy bien. Abogado, pues entremos en materia, platica a nuestro auditorio los problemas que se enfrentan con la rectificación de actas de nacimiento, con los trámites, y esto es muy común. El pasado viernes estaba en un internet y estaba una señora pidiendo asesoría para un acta de nacimiento y le decía el joven del internet, señora, es que usted necesita, ¿tiene usted registro federal de causantes? No, el acta de nacimiento está mal, tampoco no lo vamos a tener. tengo. Y entonces, ¿y su acta de nacimiento? Pues mire, joven, no la tengo. ¿Por qué no va con conocidos, familiares, amigos que la conocen desde niña y preguntan, ¿en dónde la registraron? Pues es que ya murieron todos, válgame Dios. Dije yo, no. Y ya casi intervengo yo ahí, ¿verdad? Y son detalles que uno pudiera decir no existen. No, son muy reales. Pero son problemas reales. Imagínense cuando yo pedí mi acta de nacimiento, por favor, prohibido reírse. Cuando yo pedí mi acta de nacimiento al estado de Chihuahua, me dicen, es que no está registrada. ¿Cómo? No encontramos el libro donde a usted la registraron y no está digitalizada. Sí. O sea, Dios, la hora que usted no sabe el calvario. Y sobre todo cuando es un documento que le están pidiendo para un trámite oficial. No, ¿y qué crees, Linda? Hasta para cuando uno fallece, piden el acta de nacimiento del difunto. Y si no la tienes, es un caos el poder realizar los trámites para
te entierran. Entonces, el acta de nacimiento es un documento fundamental para todos los trámites que estás mencionando. Sí, aquí el abogado nos va a explicar. Fue una pequeña introducción, chascarrillo. No, de los problemas reales que nos presentamos. Pues sí, imagínense, no está registrada. ¿Cómo? Le digo, está bien que nací en la era de los Picapiedra. Le digo, no sé si puedan buscar una piedra ahí, a ver si los Picapiedra dejaron alguna señal de mi acta de nacimiento, pero sí fue un verdadero calvario conseguir mi acta de nacimiento. Claro. Sin en cambio, lo importante es que nuestra acta de nacimiento la tengamos a la mano y la analicemos. Fíjate, Linda, público, que hay que hacer la siguiente especificación. Las personas que tienen más de 60 años, en aquel entonces, pues no había la era digital como la que estamos viviendo, porque ahora los niños los registras, queda la constancia en papel y queda en digital. Pero los que tienen más de 60 años, pues definitivamente, en aquel entonces, cero digitalización, y cuando los llevaban a registrar, en muchos casos los llevaba papá, no mamá. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se estilaba que mamá se quedaba en la famosa cuarentena, entonces se quedaba en casa, y quien llevaba el registro al niño o a la niña era papá. Entonces, si bien es cierto, en aquella época, el acta de nacimiento se estableció el nombre del papá y de la mamá, pero en la actualidad, cuando vamos y solicitamos una copia certificada de esa acta, ya hay disposición o hay indicación para las autoridades de que analicen el libro y asienten el apellido del papá, de la mamá, que acudió de manera personal al registro del menor. Entonces encontramos que como solamente fue papá, no está el apellido de la mamá, o viceversa. Nada más fue mamá a presentar al niño, al bebé, y no le pueden asentar el apellido del papá. Y eso jurídicamente representa un gran problema. Sí. Acta de nacimiento y se viene en cascada. Credencial de lector, tus escrituras, fíjate que tus escrituras pues tienen nada más 2 nombres y tú fuiste registrado con 3 nombres. O utilizaste los 2 apellidos, el de papá y el de mamá, pero de acuerdo a esto que estamos comentando, tu acta de nacimiento actualizada solamente tiene un apellido. O resulta que en las actas de nacimiento de tus hijos utilizaste un nombre distinto al que siempre venías utilizando, y entonces tus documentos oficiales, las actas de nacimiento de tus hijos, tu acta de matrimonio, nada que ver. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Lo que se tiene que hacer la base es el acta de nacimiento. Muchas de las veces las actas de nacimiento tienen lugar de nacimiento en su casa. Fecha de nacimiento el 8 de enero de los Corrientes. No, espérame, son datos y expresiones que se utilizaban y que así los asentaban. Entonces, a la hora de solicitar el acta de nacimiento actualizada, van a presentar todos esos pequeños grandes detalles. Entonces, si tenemos que modificar, quitar o poner un nombre, un apellido, adecuar una fecha, el lugar de nacimiento, tiene que ser a través de un juicio, que es juicio de rectificación de acta de nacimiento. ¿Qué tenemos que probar? El nombre, los apellidos que hemos utilizado. Pero en los apellidos sucede algo interesante. Tenemos que acreditar la filiación, el entroncamiento. Si yo digo que mi padre fue fulanito de tal, tengo que demostrarlo. ¿Cómo? Con el medio de prueba idóneo. Si mis papás estuvieron casados, exhibir el acta de matrimonio. Si no estuvieron casados, ¿qué prueba puedo aportar? Recordemos que hace años lo más importante era la iglesia. Y entonces la iglesia sí tiene registros de los bautizos, de las confirmaciones. Entonces tiene registros la iglesia donde hay que investigar dónde fuimos bautizados para que nos hagan una búsqueda, y ese documento que la iglesia nos expide es un medio de prueba para acreditar quién fue mi papá, quién fue mi mamá,
y acreditar cuál es el nombre con el cual yo siempre me he identificado en mi vida pública o privada. Entonces, reitero, si tenemos que cambiar un nombre, un apellido, una fecha, un lugar, es un juicio. Ese juicio se tramita ante un juez de lo familiar, en el cual presentaremos nuestra demanda, copia fiel del libro donde fuimos registrados, la copia actualizada del acta de nacimiento, presentaremos aquellas pruebas, aquellos documentos en el que demostremos que en nuestra vida pública y privada nos identificamos con tal nombre y no con el nombre con el cual fuimos registrados. Así también estamos presentando testigos que corroboren ante el juzgado, a través de su declaración, que efectivamente ellos saben y les consta que en nuestra vida pública y privada nos identificamos con tal nombre y no con el nombre con el cual fueron registrados. Sí, sí, de aquí en adelante cuando me preguntan año de nacimiento de los corrientes. Sí, o del año próximo pasado. Así vienen en los libros, en las actas. Entonces dice, oye, no, espérate. Y eso es importante que lo chequen, porque cuando las personas se van a jubilar, se van a pensionar, les piden su documentación actualizada, y es donde aparecen todas estas situaciones, y luego hay que estar actualizando. Y el actualizar o rectificar un acta de nacimiento, como todo procedimiento jurídico, lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana. Sí, entre mi familia y yo tenemos muchos casos. Por ejemplo, mi hija está registrada en el acta de nacimiento, nacida el día 24. Y yo decía que era otro día en el que nació. Sí. Mi madre insistió que era el 24. Entonces resulta que tenía dos fechas, una la que estaba registrada en el libro. Y otra la que utilizaba. No, y otra la que quedó asentada en la copia que le dieron de nacimiento. Entonces se metió en un, como dijeran, predicamento a la hora de extenderle el título. Claro. Fue un lío y tuvieron que recurrir al acta de bautismo. Sí. Para rectificar, para tener el antecedente. Así es. Ya no le pusieron de los corrientes porque era mucho, ¿no? Pero sí son casos que ocurren con mayor frecuencia de lo que uno pudiera, ¿no? Sí, considerar, por ejemplo, cuando la persona sí. fallece, cuando papá, mamá, los abuelitos llegan a fallecer y no dejaron testamento, hay que tramitar la sucesión intestamentaria. Y parte de los documentos que tenemos que exhibir con este procedimiento es nuestra acta de nacimiento. Pero si el acta de nacimiento tiene estos problemas, simplemente no vamos a poder acreditar que somos hijos, que somos herederos de la persona que falleció y que estamos tramitando la sucesión intestamentaria. Pero muchas de las veces esas escrituras están a nombre de los abuelitos, donde los papás construyeron, donde los hijos tienen su patrimonio, pero no tienen la seguridad jurídica o la certeza jurídica, porque la escritura sigue a nombre del abuelito o de la abuelita. Entonces, Sí. ¿en qué se traduce? En un problema jurídico, en un problema patrimonial, porque tú ya construiste, pero ¿qué crees? No es tu casa. Tienes la posesión, pero la propiedad no es tuya porque la escritura no está a tu nombre. Y entonces suele suceder que aquel otro familiar que se siente con derecho puede abrir la sucesión intestamentaria, y si tiene mejor derecho que tú, te está sacando de la casa. Y en materia familiar los problemas son más emocionales y son los que sí se andan medio matando por las herencias. Sí, yo siempre he dicho que es una pena que los hijos se peleen por el patrimonio de los padres. Y yo le comentaba a una familia, son 8 hermanos, mi papá murió, está viva la mamá, y estaban discutiendo por las posesiones, y les digo yo, bueno, finalmente el patrimonio que se quede
con quien la madre diga, porque es la que sobrevive, ¿no? Sí, Sí. según sea el caso, pues sí. Sí, bueno, porque finalmente ninguno de ustedes la trabajó, ninguno de ustedes le costó esfuerzo hacer los recursos, tener los Sí. bienes, comprar los bienes. ¿Por qué pelear algo que no es de ustedes? Porque finalmente tú no lo trabajaste, tú no lo hiciste, tú no lograste el patrimonio. Es lo que yo no entiendo, ¿por qué pelear una herencia? ¿Por qué pelear una herencia cuando sabes que tú no trabajaste para lograr ese patrimonio? Claro, y luego, Entonces que el padre o la madre lo dejen a quien quiera. sin en cambio, cuando no hacen testamento, luego lo pelea más el hijo o la hija que menos cuidó a papá y a mamá. Cierto. Entonces vamos, pues están marcando un corte. No se vaya, regresamos porque esto se va a poner muy bueno. Pues ya estamos aquí de regreso con el titular del despacho Vázquez y Gestores, Así es, gracias. el abogado Francisco Vázquez González, y nuestra amiguita que pertenece al mismo despacho, Sí. es Lupita Flores. Sí. Esas pausas que se me ve el avión, sí señor, se me ve el avión, Lupita Flores, y el apellido me lo brinco, el segundo Oyarzábal. Sí. Bueno, vamos a concluir el tema con el abogado Francisco Vázquez, que estamos hablando de las actas de nacimiento y sus rectificaciones. Así es, la rectificación. Ya hablamos antes del corte que cuando se tiene que cambiar un nombre, un apellido, una fecha, es un juicio de rectificación de acta de nacimiento ante una autoridad judicial, ante un juez. Y la otra vía es la administrativa, es decir, cuando en nuestra acta de nacimiento tenemos el problema de una letra que en vez de Z tiene S o viceversa, cuando es un acento, son situaciones que no alteran el sentido del nombre o de la fecha. Entonces hacemos una rectificación administrativa del acta de nacimiento. En Puebla, ¿dónde lo hacemos? En la Dirección General del Registro Civil. Hay un área específica. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? Nuestra acta de nacimiento, hacer la especificación en qué consiste la rectificación administrativa. Previo el pago de los derechos, estarán rectificando, corrigiendo esa letra en nuestra acta de nacimiento. Y corroborar y precisar que el acta de nacimiento es muy importante, puesto que incluso para después del fallecimiento, si no dejamos testamento, en la sucesión intestamentaria vamos o van a requerir nuestros herederos a acreditar que les asiste el derecho a heredar a bienes del difunto. Entonces chequemos acta de nacimiento, acta de matrimonio, las escrituras, las minutas, todos los documentos oficiales, todos aquellos documentos que representen un patrimonio, tenemos que revisarlo para que el día que llegue no dejemos problemas jurídicos. Muy bien, abogado, muchísimas gracias. Y aquí la psicóloga Lupita Flores nos va a platicar de la violencia invisible. Sí, pues bueno, como ya se había mencionado, la violencia invisible es aquella que no se ve, que no es tan material. Por ejemplo, el tipo de violencia es física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, pero ese tipo de violencia sí se puede ver, la violencia psicológica no. ¿Por qué no? Porque no visualizas a lo mejor un golpe, no un moretón. Esta es más en el interior de la persona. ¿Qué es lo que está sintiendo esta víctima cuando tiene junto o viviendo un agresor? En este caso iniciamos con la familia. Por ejemplo, llega papá, pelea con mamá. Mamá, ¿qué hace? Pelea con los hijos. Los hijos, ¿qué hacen? Pelean tal vez con alguna mascota o algún juguete cuando los llegan a romper. Entonces este es un patrón repetitivo. Viene siendo como una consecuencia. El sentir de papá que llega enojado del trabajo se lo transmite a mamá. Mamá a lo mejor estaba en casa, estaba haciendo la comida, le iba a servir al esposo no le agrada, entonces esa emoción que está sintiendo la mamá se la va a transmitir al hijo. Entonces el hijo, por ende, va a transmitirlo ya sea a un animal, que vendría siendo una mascota, o a un juguete. ¿Cómo parar esta situación? Desde el inicio que papá llega a transmitir a mamá
mamá tiene esa habilidad para decir, tomo esto que estoy sintiendo y lo voy a transmitir, o lo convierto en amor para transmitirlo a mi hijo. Si yo estoy sintiendo esa agresión por parte de papá, por parte del esposo, entonces sí, me estoy sintiendo mal, me está agrediendo, pues es pararlo desde ese momento. No permitir que siga avanzando, porque a veces cuando sigue avanzando la violencia es cuando llegan los golpes. Entonces ya es algo más visible, pero antes ya hubo una violencia psicológica. ¿Hay alguna ley que castigue la violencia invisible? Sí, definitivamente en materia penal es el delito de violencia familiar, y la violencia familiar es la agresión física, psicológica o emocional que haga uno de los miembros de la familia en agravio de otra. Entonces sí, efectivamente esa agresión es violencia familiar. ¿Y se denuncia o se tramita, se presenta ante un juez de los familiares? Ante fiscalía. Ante fiscalía. Es un delito. La violencia familiar está tipificada como un delito. Entonces, ¿qué se necesita? Acudir a fiscalía, que te piden credencial elector, comprobante domiciliario, y que hagas una narrativa en qué ha consistido esa violencia. Como bien dice la psicóloga, la violencia familiar no solamente son los golpes, por eso es la agresión física, psicológica o emocional. ¿Cómo van a probar la violencia psicológica o emocional? Precisamente a través de un estudio en psicología. Recordemos que la violencia familiar por su naturaleza es en el interior de la familia, entonces difícilmente vamos a encontrar testigos, porque en muchas ocasiones la violencia es a medianoche, es a cualquier hora del día, pero en el interior de la casa. Entonces, ¿cómo vamos a probarla? A través del estudio en psicología. Cuando se llega a formular una denuncia de violencia familiar, pasa la víctima a un estudio médico, donde hace una revisión corporal y determina si se tiene esas cicatrices, esa violencia física, esa violencia orgánica, e incluso el médico checa si hay alguna cicatriz reciente o pasada, porque la violencia puede ya venir de tiempo atrás, que es muy frecuente y es característica de este delito. Pasa con el psicólogo para que a través del estudio correspondiente determine si hay violencia psicológica y emocional, y pasa con una trabajadora social para analizar pues cuál es el entorno familiar donde se está desenvolviendo y en el cual es víctima de esta violencia familiar. En el despacho Vázquez y Gestores tienen antecedentes de, sin decir nombres, claro, han llevado casos sobre violencia invisible, sobre violencia familiar. Sí, claro que sí, tenemos, insisto, ya sea a través de fiscalía, a través de la denuncia correspondiente. Te puedo decir que muchas de las veces cuando hemos promovido separación del domicilio familiar, se basa en que precisamente van a formular la demanda de divorcio por la violencia. Si bien es cierto, en la actualidad ya no hay causales de divorcio, pero sí la ley establece que la separación del domicilio familiar se va a autorizar cuando uno de los cónyuges vaya a denunciar, puede ser violencia familiar, o vaya a demandar el divorcio. Entonces, en materia familiar, evidentemente muchas, o si no es que todas las relaciones de pareja se terminan, ¿por qué? Por algún tipo de violencia, que como lo decía la psicóloga, puede ser violencia física, psicológica, emocional, económica o incluso sexual. Recordemos que ya una relación sexual dentro del matrimonio tiene que ser consentida. Antes se decía, es que es la obligación marital que tiene la mujer de cohabitar con el varón. Ya de ciertos años a la fecha, si la pareja no está de acuerdo en tener esa intimidad, es violación. ¿Escucharon, varones, por ahí? Sí, en este aspecto también es importante considerar que la víctima le cuesta para denunciar, no es así de que voy, denuncio y ya, no. ¿Por qué? Porque siendo una persona ya sometida, en este aspecto se siente pues insegura, se siente con miedo, con mucho temor de que en un momento dado, al ir a denunciar,
le vaya peor porque tiene que regresar al hogar, y en el hogar se encuentra el marido en este caso. Entonces, en este caso pues se le ayuda para su valía, para que visualice que es una persona que vale mucho, para que visualice que es una persona que es importante, que no es normal el hecho de vivir en violencia, porque muchas mujeres, en este caso yo he conocido, que lo visualizan como algo normal, algo que puede suceder, y pues como mujer pues tienes que someter, ¿no? Y estar viviendo. ¿Por qué? Por las ideas, por las ideas que vienen desde que si te casas, el hombre te tiene que mantener, tú tienes que someterlo, tienes que obedecer y tienes que hacer ciertas características en la casa. Entonces, al tener estos patrones, este conocimiento, lo que hace es que la víctima se someta y es que diga, no, es que todas las relaciones o todas las mujeres pasan por esto. Y no es verdad, no todas las mujeres pasan por esto, porque es decisión de cada una, de tomar valor y decir, ya no más. ¿Por qué? Porque la violencia va a existir siempre y cuando haya dos personas, la víctima y el agresor. Si la víctima dice ya no, es cuando la violencia se termina. Pero si la víctima sigue en ese círculo de agresividad, ahí va a quedar. Porque muchos de los homicidios y lesiones graves tienen como su origen la violencia intrafamiliar, ¿no? Y aquí tuvimos un programa en el que señalábamos que sobre todo la violencia en la familia, precisamente el temor a denunciar, el temor a decir, y luego llegas al Ministerio Público y te dice el que está ahí, ¿no? No, regresa con tu marido, reconcíliate, y a los 2 días ya está muerta, ¿no? Entonces, ese ha sido un reclamo de toda la vida. Claro, sí, es una situación muy difícil, muy complicada. Sin en cambio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero es identificar que tenemos ese problema. Reconocer lo que tenemos. Sí, porque muchas de las veces, como parte de este delito de violencia familiar, se da la codependencia, el famoso pégame pero no me dejes. Porque esa violencia familiar, jurídicamente se dice que es de tracto sucesivo, es decir, ese delito no se da de momento y por nada, no, es que se viene, valga la expresión, trabajando esa situación, esa conducta. ¿Qué es lo que primero hace el agresor? Bajar la seguridad y la autoestima de la víctima. Entonces la víctima piensa y siente que el único que le va a hacer caso y que le está haciendo un favor por estar con él o con ella, según sea el caso de víctima, es su pareja. Entonces, ¿qué se crea? Una codependencia. La autoestima de la víctima siempre está abajo. Sí. Y el último en darse cuenta que es víctima de violencia familiar, precisamente es la víctima. Es la víctima, sí. Entonces, ellas hablan como psicólogas de un ciclo de la violencia. Sí, en este caso el ciclo no es de que la violencia estalle en un punto y ya. No, la violencia inicia poco a poco y va aumentando de grado. Por ejemplo, empieza con las agresiones verbales, que en este caso pues haciendo menos a la persona, que en este caso es la víctima, diciéndoles que pues no te ves bien, estás fea, estás gorda, o sea, cosas que van discriminando a la persona. En este caso ya sea hombre o mujer, porque también se dan los hombres, no nada más es en las mujeres. Es mayor grado de las mujeres. En este caso va aumentando, después, no sé, un empujón, una bofetada, pasa la bofetada y después se piden disculpas. Y entonces como víctima lo justificas. Es que yo lo hice enojar y por eso me pego. Pero no es así, o sea, empiezan alertas, a encender ese foquito rojo para ver que hay violencia. Posteriormente llegan a ver los golpes más fuertes y lamentablemente es cuando se llega hasta la muerte. Pero no es de un día para otro. ¿Por qué? Porque si se diera de un día para otro, la víctima lo identifica y lo que hace es alejarse. Pero el agresor no, el agresor lo va haciendo poco a poco va dando esos foquitos rojos de violencia, en donde la víctima no lo está identificando, sino en un momento dado lo llega a justificar. Y cuando ya es esa codependencia, es cuando el agresor ya son los golpes o las agresiones más fuertes. Y hay muchas mujeres que no se separan a pesar de situaciones muy conflictivas porque
tienen miedo de enfrentarse a la realidad, no quieren que la sigan manteniendo, es la verdad, ¿no? Hay una codependencia económica, una codependencia emocional, sin en cambio, Linda, en la actualidad, donde ya desde hace un par de décadas, cuando menos, la mujer se ha inmerso en esa actividad económica donde ella ya percibe sus propios ingresos económicos, entonces eso ha sido un factor que las ha ayudado a liberarse. Sin en cambio también el hecho de que las mujeres sean el pilar de la economía también ha sido un factor cuando es mal encausado el motivo de la separación de las parejas. ¿Por qué? Porque el varón, pues habituado a que él tenía el control, y ahora hasta los propios hijos le piden más permiso y le piden dinero a mamá porque saben que tiene más recurso económico, eso también al varón le ha costado trabajo asimilar, asumir que en el hogar, como la ley ya lo establece, mamá y papá, por igualdad y por equidad, tienen los mismos derechos y obligaciones. Entonces, estamos en ese cambio psicológico, en ese cambio de cómo ver las cosas, ¿no? Antes, cuando papá iba a lavar los trastes o cuando iba por las tortillas, ahora si no llegamos con las tortillas nos regañan. Entonces, todos estos cambios son interesantes que a la hora de la convivencia en pareja te va a crear un conflicto, una agresión física, psicológica o emocional. ¿Cuál es el mensaje? Que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. A lo mejor mamá es la que amamanta, pero papá podemos darle el biberón. Mamá puede bañar a los bebés, también los varones podemos bañar a los bebés. Y lo que yo les haría la invitación a los varones es que también no nos pierdamos esa oportunidad cuando somos papás de darles el biberón, de cargarlos, de dormirlos, de bañarlos, porque también forma parte de ese derecho a la paternidad que nosotros tenemos como varones, y es una etapa de la vida que tenemos que aprender a disfrutar, y tenemos que disfrutar porque es preciosa. De ahí que el ser papá o mamá por un deseo es diferente a ser papá y mamá cuando así lo deseamos. Sí, eso es muy importante. Ayer precisamente en el estacionamiento, decía el señor del estacionamiento, hablaban, cuando yo llegué estaban hablando un tema similar, y dice el señor del estacionamiento: en la casa mando yo, siempre le digo a mi mujer, deja la ropa que la voy a lavar. Entonces él era el que mandaba y daba la última orden, déjame la ropa porque la voy a lavar. Entonces, sí, ya en la actualidad creo que ya las últimas, más bien las generaciones recientes, sí, las parejas muy jóvenes, creo que ya hay más equilibrio, sobre todo si los dos son profesionistas. Ya veo yo un cambio de actitud entre los jóvenes, ¿no? Sí, aquí lo importante es no irnos a los extremos, porque pasamos de una educación muy rígida por parte de papá y mamá y pasamos al otro extremo, donde ahora son los hijos que mandan. Los hijos los que golpean a papá y mamá porque no, sí, le compraste el celular o porque no le compraste aquello. Sí. Entonces como sociedad nos hemos ido a los extremos. Lo importante es un equilibrio, porque así como los hijos tienen derechos, pero ¿qué creen? También tienen responsabilidades. Tienes el derecho, sí, a la educación, sí, pero también tienes la responsabilidad de estudiar. Tienes el derecho a una casa habitación, sí, hijo, pero también tienes la responsabilidad de ayudar a que esa casa esté limpia, a que tiendas tu cama, a que hagas la tarea, a que contribuyas con papá y mamá a mantener en armonía esa casa habitación. Entonces nos hemos ido a los extremos, hemos exigido mucho derechos, pero no responsabilidades. Y hasta lo vemos en las generaciones, ¿no? Tenemos el derecho al ejercicio de nuestra sexualidad, pero cuando queda embarazada la pareja no queremos obligaciones. Y cada quien duerme, sí, en su respectiva casa. Tenemos que ser más equilibrados. Sí, más equilibrados. Sí, tienes razón en eso, abogado. Yo me refería a, por ejemplo, las parejas jóvenes. Ya entre los dos limpian, entre los dos, uno, incluso ya los jóvenes, los varones, les toca lavar los platos o sí, lavar
poner la ropa en la lavadora, Ya saben más cocinar. ya sabe cocinar, ¿no? Y esto es bonito, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que los hijos no tengan disciplina. Así La es. disciplina es fundamental, enseñarles para que tengan responsabilidad, ¿no? Y me ha tocado ver en el banco, por ejemplo, mientras esperas, que un niño de 7 años llegue y le jale el cabello a la mamá y le pega porque no le quiso comprar un helado que había a la vuelta, ¿no? Digo, eso me parece que no está bien, ¿no? El no poner a los hijos límites para que los hijos Exacto. tengan el reconocimiento de autoridad. Entonces Sí. considero que la expresión no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí y soy amigo de mis hijos, los dejamos huérfanos. Estando vivos dejamos huérfanos a nuestros hijos, porque papá y mamá siempre serán papá y mamá. Y una de las obligaciones que jurídica y moralmente tenemos como papás es orientar a nuestros hijos, crear hijos que tengan en su vida adulta una independencia emocional y una independencia económica. Cuál sea la técnica es inherente a cada familia, a cada pareja. ¿Cómo lo vas a lograr? Tú sabrás. Pero el objetivo, considero, tiene que ser ese: una independencia económica y una independencia emocional. Porque el exceso del consentimiento, el exceso de la permisibilidad, ¿qué es lo que propicia? Hijos adultos inseguros, que no se van de casa y ya tienen más de 40 años, o que salieron de casa para conseguir pareja y se regresaron a la casa con la pareja y con los hijitos. Sí. Y Cada que caso. emocionalmente necesitan de esa aprobación, no tienen esa seguridad y esa determinación, y cualquier cosa que hacen piden aprobación. Y ahí es donde viene el pleito, porque piden aprobación no con la pareja, sino con mamá. Y entonces el eterno pleito entre la nuera y la suegra. Entonces son situaciones que lo vemos en el despacho, lo vemos en los juzgados. Por eso es que consideramos que lo más adecuado como papá y mamá es que logremos criar hijos que tengan en su vida adulta una independencia emocional y una independencia económica. Cuál sea la técnica, cuál sea la forma, por supuesto que es inherente a cada familia. Licenciada. En este caso, como habla de esa estabilidad emocional y económica, para ello, ¿qué hacer con los hijos? En este caso, lo primordial es darles tiempo, pero tiempo de calidad. Porque muchas veces papá o mamá llegan cansados del trabajo y no les dan ese tiempo. Entonces, es pasar ese tiempo, preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta hacer, cómo van con la tarea, cómo van con la escuela, quiénes son sus amistades, meterse más en la vida de esos hijos para saber cómo están. Definitivamente los límites son primordiales. ¿Por qué? Porque si tú no pones límites, el niño va a hacer lo que él quiera. Y si desde pequeño lo vas dejando que él vaya haciendo lo que él quiera, cuando llega a una edad adulta, pues va a hacer eso, ¿no? Y en ¿Un criminal? No te va a tener, Puede llegar a ser un no te va a criminal. tener ese respeto, ese amor, ese cariño, porque tú no se lo fuiste dando. Entonces, hacía mención también una ocasión que un hijo es como una hoja en blanco, que tú como papá, tú como mamá, vas escribiendo qué es lo que quieres que tenga esa hoja. Si quieres que tenga valores, pues escríbele esos valores en esa hoja. Si quieres que tenga amor, pues dale amor para que lo sienta. Y sobre eso el niño vaya creciendo. ¿Por qué? Porque si tú no le das estos valores, este amor, cuando ya sea un adulto, el niño no, tal vez te va a dar la definición de los valores, pero no sepa aplicarlos. Y el amor es algo que se siente. Y que en un momento dado tú vas a transmitir a tu hijo, para que cuando tú llegues a esa edad adulta, ese niño también te lo transmite. Porque es cuando tú vas a necesitar. Y todo esto es una forma de prevención ¿de qué? De la violencia familiar. Si tú vas a crear hijos con respeto, con responsabilidad, con honestidad principalmente, ¿qué es lo que vas a recibir? Precisamente cuando tu papá y mamá llegues a una edad adulta, por responsabilidad, tu hijo te va a apoyar, va a estar contigo. Va a ser responsable de ti porque los alimentos son recíprocos. Así como los hijos tienen derecho a recibir alimentos cuando son niños, también tienen la obligación en su vida adulta de dar alimentos y cuidados a los papás. Y la honestidad es algo también fundamental, pero si no les enseñamos a los hijos qué es ser honestos, porque tampoco somos honestos nosotros mismos, entonces es donde viene
algún tipo de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial o sexual. Así es. ¿Tu opinión final? Bueno, pues mi opinión final es, ¿qué es lo que quieres para tus hijos? Si realmente dices que lo amas o que los amas, demuéstraselos. ¿Cómo se lo vas a demostrar? Dándoles tiempo, dándoles amor, dándoles cariño, poniéndoles atención, pasando tiempo por ellos, es interesante. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender si es, como por ejemplo, un hijo que en un momento te va a dar ese amor, ese cariño, va a tener esos valores, o dos, va a ser ese niño que no tuviste tiempo para él, que no le enseñaste valores, que simplemente fue creciendo con la educación de la sociedad. Entonces, si tú quieres un hijo sano, un hijo que te dé amor, entonces hay que educar con amor. Pues ya escucharon aquí las opiniones y los consejos de los expertos. El despacho de consultores Vázquez y Gestores es un despacho que da mucho, es un despacho que hace trabajo social, es un despacho que no nada más se dedica a atender a sus clientes, sino que apoya, da cursos y próximamente van a estar en el CENCH, me comentaban, ¿verdad? Sí, nos vamos a las escuelas, efectivamente. Sí, van a las escuelas para orientar a los chicos. Así es. Sobre los valores, infundir valores, respeto, y están poniendo su grano de arena para hacer de estos chicos poblanos mejores ciudadanos, mejores seres humanos, y entonces contribuyan ustedes también con su grano de arena. Vázquez y Gestores, así como Conexión en Línea, Unión Campesina, y así lo dice Puebla, así lo dice el campo, les agradecen su participación y los invita a continuar y denle seguimiento a las actividades que realizan Vázquez y Gestores, y en la página de Conexión en Línea Unión Campesina estaremos difundiendo las actividades que están realizando para que usted pueda escuchar sus pláticas, sus consejos y les vaya dando seguimiento. Son muy útiles y le van a servir para la vida diaria. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos, a todo nuestro auditorio y nuestros amigos. Mandamos un saludo muy cariñoso, especial a Carlos Ramírez Sánchez, el de Carpey, y también mandamos un cariñoso saludo a Carlos Ramírez Márquez, porque tengo dos Carlos Ramírez, uno es Sánchez y el otro es Ramírez. Entonces a los dos despachos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, y un saludo muy cariñoso. Gracias a Gerardo en los controles, y los esperamos el próximo sábado. Y ustedes, que no sea la última vez que nos visiten. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bonito fin de semana. Sean felices. No les cuesta nada. Esta tarde terminamos una edición más del Universo y tú en el Sendero a la Iluminación. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14 horas. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa.